soñar con lo que más queremos. Bueno, la EMPA en mi vida significó algo muy importante. Fue un puntapié inicial de mi vida, fue un cambio allá cuando comenzamos en el año 74, y después me dio una segunda alegría la EMPA también por el hecho de ser profesor durante varios años en dos periodos distintos en la EMPA de Nelson. A pesar de que no fui alumno de esa escuela, tengo el mejor recuerdo. Yo estudié en el EMPA de Laguna Paca, que fue el primero que hubo en la zona por una necesidad de que no había escuela secundaria en la localidad, y por lo tanto se abrió esa perspectiva. Yo no había podido estudiar por razones económicas cuando salí de la escuela primaria, y a los 19 años se presentó la oportunidad del EMPA en Laguna Paiva. Gracias a un grupo de amigos pude asistir, que viajábamos todos los días, épocas que no había colectivo, fue muy difícil. Al año siguiente, al año 75, se creó la EMPA de Nelson, que está cumpliendo 40 años ahora, pero ya como habíamos avanzado un año no quisimos quedarnos acá y terminamos en Laguna Paiva. Bueno, me recibí, hice la universidad, y en un momento fui convocado por la profesora Horowitz, directora de la escuela, para que dé clase en la EMPA de Nelson. Yo creo que fue un punto muy importante. Con la EMPA, con otros alumnos en cuanto a la edad, eran personas maduras, adultas, que nos escuchaban con mucha atención, que participaban, que aportaban sus experiencias de vida, que nos enriquecían mucho como personas, más allá de lo que nosotros les podíamos transmitir. Muchos de ellos en aquel momento eran mayores que yo. Fue la primera época que di, que no recuerdo bien la cantidad de años, pero fue una época, la primera época que tuve en el EMPA. Después dejé un tiempo y volví a dar clases, ya con otro grupo de alumnos, quizás un poco más jóvenes, alumnos que quizás había visto en la escuela secundaria, y que los volví a encontrar ahí. También una experiencia linda, porque los chicos van madurando y después de los 18 años ya la experiencia fue otra, el comportamiento de ellos fue otra, y las ganas de aprender de ellos es otra también. Sin duda, vuelvo a repetir, en mi vida fue un cambio fundamental, haber podido estudiar en una época tan difícil como aquella, que me permitió llegar a estudio universitario, y bueno, y tener una vida dedicada a una profesión que realmente me fue bien en cuanto a mis pretensiones, ¿no es cierto? Podrían haber sido otras, pero a mis pretensiones las cubrió ampliamente. Con respecto a la experiencia como profesor, realmente, vuelvo a repetir, fue muy buena. Pasados los años uno se encuentra con gente que le dice hola profesor, y por ahí uno no lo recuerda porque han pasado los años y han cambiado el aspecto, y sin embargo fueron alumnos y ellos nos recuerdan mucho. Esa es una experiencia muy enriquecedora. Y también hay que destacar la función del EMPA. Es decir, como en aquel primer momento, todos aquellos que no pudimos acceder a la escuela secundaria por algún motivo u otro, en una época difícil donde no había medio de transporte, no había escuelas secundarias, nos abrió una puerta. Lo sigue haciendo a través de 40 años y cumple una función muy importante. El grupo de profesores que están en la EMPA realmente la entienden, comparten las mismas expectativas que los alumnos, y por eso pueden estar ahí. Son personas que han trabajado durante todo el día y que en un momento de la noche, a las 20, recuerdo bien, en la EMPA, nos encontrábamos todos cansados por haber trabajado todo el día, pero compartiendo una experiencia muy linda. Y sin duda el que lo supo aprovechar le cambió la vida también. Y si no, le mostró que hay otras expectativas que se pueden ver, que se pueden utilizar. Les abrió un camino que para muchos yo los encuentro después como docentes, como profesionales, trabajando en algún trabajo que requería de una escuela secundaria aprobada, y que por lo tanto el EMPA le abrió todas esas puertas. En primer lugar, creo que fue fundamental para el desarrollo cultural
y educativa de la localidad. Posibilitó que muchos jóvenes de más de 18 años, adultos, tanto mujeres como hombres, pudiesen lograr su objetivo, que era cursar el segundo ciclo. Eso es fundamental para cierta gente, y el hecho fue que muchos de ellos pudieron pasar a un ciclo terciario y de allí ser hoy los profesionales que conocemos, y hay otros que lograron culturalmente su objetivo de saber un poquito más. También es muy importante el intercambio que hubo de personas con las localidades vecinas, porque tanto profesores como alumnos de otras localidades se acercaron a esta escuela. Yo creo que después de 40 años de vida, la realidad nos dice que fue algo fundamental para la localidad de Nelson. Un tiempito muy corto fui profesor, cosa que nunca lo hubiese pensado, pero faltaba alguien que dé biología, y entonces me hablaron y bueno, puse mi voluntad y vine a dar unas clases de biología. Pero en ese momento para mí fue muy difícil, porque yo era único médico en la localidad, era el médico de PAMI, aparte era el director del SANCO, bien digo. Y yo tenía que cumplir horarios, y entonces el horario yo lo podía cumplir en la escuela, pero más de una vez, cuando yo estaba dando la clase, me venían a buscar porque me necesitaban. Entonces realmente no se pudo hacer. Por lo demás, traté, mientras estuve en la comuna, de colaborar con este centro en el EMPA, y bueno, mi granito de arena siempre que pude lo aporté, y por eso estoy hoy acá tratando de felicitarlos y desearles que esto continúe por mucho tiempo más. El señor Oscar Aliente logra traer el EMPA a la localidad de Nelson, y bueno, yo como no lo pude lograr hacer cuando era adolescente, vi la oportunidad y me inscribí. Se inscribió muchísima gente, muchísimos alumnos, que después se fueron dejando por distintas razones, por trabajo, porque en aquellos momentos era difícil viajar y bueno, había gente anotada de afuera y no podía viajar, se les complicaba. Estuvimos trabajando todos esos años hasta que llegamos a la meta final, que logramos llegar 13 alumnos. De eso ya hoy hay algunos que no están más, desgraciadamente, y profesores también hay, del señor Aliente no está mal, el señor Juan Límido, que fue el primer y bueno, como profesores me acuerdo de algunos, estaba el señor Oscar Paul, Graciela Basualdo, Dora Poggi, Jacinto. Como compañeros fuimos un grupo excepcional porque éramos todas personas grandes. Los profesores tenían respeto hacia nosotros y nosotros hacia los profesores, porque éramos gente grande y no veníamos a perder el tiempo, veníamos a estudiar. Se hacía difícil porque había gente que trabajaba en el frigorífico y tenía que madrugar y se terminaba a 11 y algo. En algunos días íbamos a estudiar de la señora Luroa, a repasar, nos quedábamos más tarde nosotros, pero había gente que no porque se le complicaba. De los que terminamos, 2 son de la ciudad de Laguna Paiva y los demás de Nelson, que me acuerdo. También me acuerdo que en noches de mucho frío sabíamos acompañar a una profesora de matemática a la parada, porque el colectivo del norte no era que tenía un horario fijo, venía de 10:30 hasta las 11:30 y pobre, estaba ahí, bueno, la acompañamos en los meses de junio, julio, un frío que partía el alma, ¿no es cierto? También la sabíamos acompañar con Beto Rivas, a la hermana, al colegio, porque con nosotros estudiaba una hermana, Isabel Pesot, que era muy buena como persona y como alumna.
Los profesores se daban cuenta que había gente que necesitaba ayuda porque éramos grandes. No nos regalaban, pero sí nos ayudaban. Por ejemplo, la señora Dora Poggi se ofrecía a venir los días sábados a la tarde a darnos clases en el patio de la escuela, a lo cual acudíamos casi todos, porque realmente lo necesitábamos. Así que fueron muchas cosas lindas que pasamos y bueno, llegamos a la meta final con mucho orgullo, mucho sacrificio, que hoy yo le diría a los chicos que cuando puedan que se anoten y lo comiencen a hacer. Yo creo que los que vienen hoy tendrán algún vecino, algún pariente que no hizo el secundario y bueno, hoy tienen la gran posibilidad de hacerlo, porque hoy si no tenés un título es muy difícil que te den trabajo. Y hoy todo el mundo necesita trabajo, tanto sea mujer como varón, como hombre. Así que chicos, traten de hacerlo. Nosotros lo hicimos y eran gente grande la que lo hizo, porque había mucha gente grande y logró llegar. Gente que se vio beneficiada porque le subió el sueldo, porque mejoró, porque trepó en el trabajo, en la posición. Algunos otros han seguido estudiando, después, bueno, si llegaron o no es otro el problema, pero tuvieron la posibilidad de un terciario. Así que duden en anotarse, porque sin el título hoy va a ser difícil. No quiero menospreciar ningún trabajo, pero hoy yo creo que para cualquier trabajo te lo van a pedir el título. Así que ese es, y bueno, algo final para el señor Oscar Ariente, que fue el que trató de traerlo con mucha visión. Él de noche fue el primer director y todas las noches asistía a espiar las clases, a dar una vueltita, y lo demás que hoy ya no están. La recesión, por ejemplo, fue algo lindo, pero no es como las de hoy que se invitan a mucha gente. Fuimos el grupo nomás muy reducido, pero fue muy emotivo eso. Así que esa es mi historia que puedo contar. Yo a la EMPA le estoy muy agradecida inmensamente y le tengo un cariño muy grande, porque cuando yo llegué en el 2011, en un momento muy especial de mi vida, no pensé que me iba a encontrar con lo que me encontré. Me encontré con un grupo de personas realmente maravilloso, con una calidad que me dieron todo y me ayudaron. En ningún momento me hicieron sentir mal, yo, a pesar de la diferencia que yo tenía con mis compañeros, que la mayoría tenía edad como para ser mis hijos, yo nunca me sentí diferente. A la hora de aprender éramos todos iguales y todos me ayudaron y me hicieron fácil el tramo. Y bueno, cuando terminé, la verdad que, no sé, me sentí muy bien. Pero realmente no le di la importancia que tenía hasta el año pasado, cuando una cosa tan tonta como que fui a hacer el documento y me dijeron, me preguntaron estudios, y yo a los 52 años por primera vez pude decir secundario. Era una cosa tan simple, pero que nunca lo había podido hacer. Por eso es buenísimo la tarea de los EMPA y es bueno que los que pueden lo aprovechen, los que no pudieron hacerlo, que se tomen ese ratito, que las profesoras son bárbaras y ayudan a los alumnos, se toman su tiempo y les dan la posibilidad de terminar. Así que bueno, que feliz cumpleaños, que cumplan muchos más y gracias. El EMPA ha sido muy importante en la vida del pueblo y también en la vida particular mía. A nivel particular, mi experiencia en EMPA en realidad se vincula a que fue mi primer trabajo, en una etapa en donde no venía con muchos deseos, muchas ganas de transformar la educación, y la oportunidad apareció de la mano de precisamente la educación para adultos.
y fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, porque fue, bueno, descubrir otros intereses, otros gustos, otros deseos, otras expectativas de vida, de gente que en ese momento lo único que deseaba era cumplir una meta, y cómo eso me enseñó, es decir, la gran enseñanza que tuve de ellos, de cómo se organizaba su vida particular, familiar, cómo venía después de largas horas de trabajo en muchos casos, y cómo eso lo hacían con tanto amor y con tanto empeño que se veía en el ámbito de la clase. En esto un recuerdo muy particular, hace ya más de 20 años, no solamente para la gente de Nelson que participaba en ese momento, sino que mi lugar de experiencia fue el aula de Candioti. Así que bueno, eso fue inolvidable y me marcó que educar, si bien estaba preparada para la escuela secundaria y para adolescentes, tenía mucho para aprender todavía, en este caso, ¿no es cierto?, de los adultos que deseaban fuertemente completar su secundaria. A nivel institucional, la verdad es que es muy importante la presencia de un EMPA en una localidad, porque bueno, tiene que ver con eso, con poder garantizar y dar la oportunidad a los que en el camino o la fueron perdiendo o no la tuvieron directamente, y entonces recuperar el deseo de educarse, de completar en realidad la educación, de poder pensar que es un pasito en muchos para conseguir un trabajo, para seguir los estudios. Y entonces, sobre todo en tiempos en donde es un desafío permanente el de enseñar y el de aprender, y en competencia con la tecnología muchas veces, encontrar que haya gente tan dedicada en horarios que no son normales, entre comillas, porque generalmente son en horarios nocturnos, pero que está dispuesta a dar lo mejor de sí, no es poca cosa. Y a pesar de que son la mayoría adultos, porque han pasado los 18 años, es esa segunda oportunidad que cualquier persona se merece. Así que muchos de los alumnos que hoy transitan el EMPA han sido alumnos nuestros en la escuela secundaria, que por distintas circunstancias no pudieron completarla, y me parece fantástico y fabuloso que puedan tener ahora el derecho, puedan ejercer el derecho a tener ese título secundario que tanto desean. En estos 40 años, qué decir del EMPA General San Martín, creo que ha tenido una trayectoria impecable en cuanto a los propósitos por el cual, ¿no es cierto?, se creó, pero también ha marcado profundamente la vida de todos los que han transitado por esta institución. Y entonces no es menor desearle que esos 40 años y que los próximos por venir, que seguramente van a ser muchos más, sigan así, dedicados a la gente, a brindar a generar espacios de nuevas oportunidades para los adultos, y en esto desearles lo mejor, desearles que puedan celebrar fuertemente este cumpleaños, y también comprometernos en acompañar, ¿no es cierto?, la vida institucional, en este caso de nuestro querido EMPA. Así que felicitaciones, a celebrar y los mejores deseos para ellos. Contar con una EMPA en una localidad es tener la posibilidad de crecer. Una posibilidad que no la tienen todos los pueblos y ciudades. Por eso es loable contar con la EMPA 1201 aquí en la localidad de Nelson. En estos 40 años seguramente muchas personas han pasado por esta institución, y todos seguramente cumplieron su sueño, que fue el de obtener su título secundario. De mi parte y de toda la comunidad educativa de la Escuela 572, con quienes compartimos el edificio, les damos nuestras felicitaciones a todos en esta loable misión que están haciendo día a día, que es la de educar a jóvenes y adultos que quieren crecer. Felicitaciones y por muchos años más.
Me hicieron la propuesta de poder hablar sobre la institución, sobre el EMPA. Recordaba y se me venían a la mente cuántas historias, ¿no?, que deben encerrar y que encierra toda esta institución, cuánta gente adulta, cuántas personas adultas que tienen su historia, seguramente por alguna cuestión de la vida hicieron que dejaran, que no pudieran continuar con sus estudios, y después la vida le dio la oportunidad y ellos, y la decisión, lo que es lo más importante, ellos se atrevieron a tomar esta decisión de continuar los estudios, y muchos de ellos hoy con un título secundario que le permitió en muchos continuar un terciario, una carrera universitaria, y esta posibilidad que da el estudio de darnos herramientas, de darnos instrumentos para poder socializar, lo importante. Y también recuerdo algo importante que siempre me decía, que seguramente decían los padres, ¿no es cierto? Estudien, porque es la única herencia que le puedo dejar. Y yo creo que eso es seguramente hoy muchos padres de familia es lo que le van a decir a sus hijos: estudien, porque es la herencia más importante que un padre le puede dejar a sus hijos, la educación. Así que bueno, en este día le quiero felicitar a todos aquellos que se atrevieron a comenzar nuevamente los estudios, y felicitarlos por los 40 años que están cumpliendo. Este querido EMPA de Nelson, que es el 1201, como lo conocemos, el General San Martín, que tiene un nombre muy importante y tiene 40 años de trayectoria, no es poco, porque se crea muy poquito después, porque en el año 74 se crean los primeros EMPAs, que no nacieron con ese nombre precisamente, pero que sí nacieron para dar una respuesta o una oportunidad hacia los trabajadores que no habían podido terminar su escuela media, y que las nuevas miradas que se tiene en lo laboral también implica una preparación diferente. Hoy sabemos que es tan importante la educación como lo ha sido desde siempre, pero bueno, cada vez es necesario tener una nueva especialización, más información. Pero más allá de eso, los EMPAs son una oportunidad. Bien dice José Martí que se es libre a través de la educación los hará libres, dice él. Entonces creo que es esto, es la posibilidad no solamente del trabajo, de mejorar la expectativa salarial a través del conocimiento y de los saberes que pueden transmitir a través del trabajo, sino la posibilidad de pensar, la posibilidad de discurrir, la posibilidad de crear a través de esto que es la enseñanza a través de esta escuela media para adultos. Evidentemente es tanto lo que quiero a la EMPA que me toca cerrar estos 40 años en la EMPA 1201 General José de San Martín de Nelson. Hace muchos años que trabajo en EMPA, elegí trabajar en EMPA como todos los que hemos pasado por las aulas de estas escuelas de adultos, de jóvenes adultos, y bueno, creo que no podía pasarme algo mejor que esto, ¿no? Pensar en una historia, en una trayectoria, en las vivencias, en todo el quehacer de este tipo de escuelas. Y lo único que me nace para cerrar este festejo es decir que bueno, que ojalá en el transcurso de los años venideros se siga valorando lo que aquí se hace, que que sigan creyendo en nosotros, los jóvenes adultos, que sigan esperando que nosotros, los docentes, somos capaces de poder ayudarlos a dar ese paso final en la escuela media,
que los sepamos alentar para que encuentren en ellos esa identidad en un estudio futuro o en un trabajo que sea mucho mejor del que por ahí tienen en el momento en que llegan a nosotros. Así eso, ¿no? Que la EMPA siga teniendo el valor y gane mucho más para el bienestar, en definitiva, de la sociedad, en definitiva, de comunidades como esta, de Nelson, que hoy día va a ver manifiesto el amor hacia esta escuela y va a ver cuánta gente logró sus objetivos, hizo posibles sus sueños, pasando por estas aulas y pasando por toda esta gente que nos acompaña, ex docentes, ex directivos, ex secretarios, y bueno, la fuerza para todos los que estamos y que nos sentamos alentados en esta hermosa tarea de educar.